Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que vean este video. Modelo para la administración y control de inventarios. Específicamente nos referimos al modelo de inventarios para un solo periodo. En este modelo, la cantidad a pedir se calcula en función del promedio de ventas del periodo y de la existencia de reserva. La probabilidad se calcula en función del costo por unidad de demanda subestimada y el costo por unidad de demanda sobreestimada. El costo por unidad de demanda subestimada está representando una pérdida cuando se subestima la demanda, y esa pérdida es equivalente a la utilidad que se deja de vender por no haber podido vender el producto al haber subestimado la demanda. Y el costo por unidad de demanda sobreestimada es una pérdida cuando se sobreestima la demanda, y es la que corresponde, en este caso corresponde al costo perdido de lo no vendido por sobreestimar la demanda, es decir, sobra producto que no se vende. Con estas explicaciones vamos a leer el ejercicio 1 para poder explicar el modelo de inventario para un solo periodo. El vendedor de periódicos de la sala de espera de un hotel quiere determinar cuántos periódicos pedir para la venta de los días lunes y cuenta con la siguiente información: promedio de venta los días lunes 90 periódicos con una desviación estándar de 10 periódicos. El precio de compra de los periódicos es de 20 y el precio de venta es 50. La utilidad en este caso será igual al precio de venta del periódico menos el precio de compra. CU será igual a la utilidad y esto está representando el costo por unidad de demanda subestimada, que ya dijimos es equivalente a la pérdida por subestimar la demanda y corresponde exactamente a la utilidad que se deja de ganar por haber subestimado la demanda. La demanda en este caso es mayor y faltó producto para vender, por lo tanto se dejó de vender ese producto y se perdió la utilidad. El otro es CO, costo por unidad de la demanda sobreestimada. En este caso es 20 y el costo por unidad de la demanda sobreestimada está representando la pérdida por sobreestimar la demanda, es decir, la demanda está por encima de la real y en este caso sobra producto, y esa pérdida corresponde al costo perdido de lo no vendido por sobreestimar la demanda. La probabilidad se calcula en función de esos dos costos con esta fórmula. Entonces la probabilidad va a ser igual a CU, que es 30, dividido entre, abrimos paréntesis, CO más CU, cerramos paréntesis, y la probabilidad es de 0.6,
probabilidad de que la unidad sea vendida. Con esta probabilidad vamos nosotros a la curva a la curva normal, a la tabla de la curva normal, que es esta: áreas bajo la curva normal tipificada de 0 a z. Recordemos que esta tabla está tabulada para media curva, y la otra media no se tabula puesto que la gráfica es simétrica y los valores son exactamente iguales, pero de signo contrario, creo. Como esta tabla está diseñada para media curva, los valores que aparecen máximos son hasta 0.5. Existen áreas bajo la curva normal para la tabla completa, y en ese caso estos valores se aproximan a 1. El área bajo la curva se considera 1. Entonces, con esta probabilidad utilizamos la tabla, y para entrar a la tabla, como es de media curva, a esta probabilidad, que es del 60%, le restamos el 50% de la mitad de la curva y nos da 0.10, y con 0.10 vamos a entrar nosotros a la tabla para buscar las áreas o probabilidades bajo la curva. En el lado izquierdo vamos a colocar los valores de z. Vamos a entrar con 0.10. Vamos a la tabla y buscamos el valor de 0.10. Ese valor está entre estos dos valores. Entonces el primer valor de z será 0.2, y como segundo decimal llevará el encabezado de la columna. O sea que el primer z será 0.2 más este 5 será 0.25. Para 0.25 0.25 corresponde un valor de 0.97. Entonces pasamos ese valor acá, 0.97, y acá vamos a buscar el otro valor de z. El otro valor de z corresponderá a 0.2, y el segundo decimal será el encabezado de la columna. Entonces será 0.2 más este 6, 0.26. Y esto corresponde a una probabilidad o área bajo la curva de 0.1026. El valor que estamos buscando nosotros es 0.10, y eso corresponderá al z que estamos buscando. Este planteamiento que se está haciendo se hace para poder interpolar. El valor de z debe estar entre 0.25 y 0.26, y el z corresponde a 0.10. Por 0.10, puesto que la probabilidad es de 0.60, pero como se le resta la mitad de la curva, queda 0.10. Para interpolar del extremo superior, restamos el extremo inferior,
en el otro lado, en el lado derecho, hacemos lo mismo. Del extremo superior restamos el extremo inferior. Ahora, del extremo superior restamos el término medio, entonces aquí quedaría 0.25 menos z. Y acá, del extremo superior restamos el término medio. Listo, y ya tenemos nosotros planteado el problema, la interpolación. Entonces este término lo copiamos acá igual, es el término para el cual vamos a resolver la regla de 3, porque esto es una regla de 3 y este término es el que tiene la incógnita, por eso lo escribí acá. Y ahora vamos a desarrollar la regla de 3. La regla de 3 será este valor multiplicado por este valor dividido entre este valor, y ese será el resultado del desarrollo de la regla de 3. Bueno, lo que tenemos que despejar es z. Yo en este momento prefiero pasar el z al otro lado, entonces como este z aquí está restando, prefiero borrarlo de acá y pasarlo acá positivo. Ya lo pasé positivo, este z que estaba restando lo paso acá positivo, y a este lado quedó el 0.25 que lo puedo tomar de acá, menos este valor, enter, y entonces ya tenemos el valor de z. El valor de z es 0.253. Si le reducimos el número de decimales, pues queda igual a la respuesta que nos están dando. Calculamos la cantidad a pedir. La cantidad a pedir es igual al promedio del periodo, se refiere al promedio de ventas, más z, que es el valor que acabamos de calcular, multiplicado por la desviación estándar que nos la dan. Acá tenemos la desviación estándar. Entonces aplicamos la fórmula igual al promedio de ventas del periodo, que son 90 periódicos, 90 periódicos más el valor de z multiplicado por la desviación estándar, y la desviación estándar son 10 periódicos, lo que quiere decir que para la venta de los periódicos en la sala del hotel los días lunes debemos pedir 92.53 periódicos, redondeando redondeamos este número al entero más cercano. Para eso utilizamos la fórmula redondear y le decimos que nos la redondee con 0 decimales. Entonces lo que debemos pedir para vender en la sala del hotel los días lunes son 93 periódicos. La existencia de reserva es igual a z multiplicado por la desviación estándar, que es 10. Entonces eso quiere decir que la existencia de reserva es de 2.53. Aproximándolo, pues tendríamos que redondear, entonces
aplicamos la fórmula de redondear, abrimos paréntesis, punto y coma, 0 decimales, y entonces la existencia de reserva nos debe dar igual a 3. Lo volvemos a calcular, entonces esto es igual al valor de z multiplicado por la desviación, enter, nos volvió a quedar mal, qué pena. Bueno, otra vez el valor de z es este valor, multiplicado por sigma, que es la desviación, enter, 253, y ahora sí vamos a redondear acá, redondear, punto y coma, con 0 decimales, cerramos paréntesis, enter. La existencia de reserva es de 3 periódicos, entonces pedimos 93 periódicos y ahí está incluida la existencia de reserva, que es de 3 periódicos. El costo, el valor de CO, lo tenemos acá, que es el costo por la unidad de demanda sobreestimada, y en realidad lo que está representando es la pérdida por los productos que no se venden cuando se sobreestima la demanda. Y este CU es igual a 30, que es el costo por unidad de la demanda subestimada, y en realidad lo que está representando es la pérdida por la utilidad que se dejó de ganar al no contar con los periódicos suficientes por haber subestimado la demanda. Y esta fórmula es despejada de esta. Entonces, al despejar esta fórmula, nosotros habíamos encontrado adicionalmente que la probabilidad era de 0,6 y 1 menos la probabilidad será 0,40. Lo que vamos a tratar de hacer acá es un análisis para demostrar que la probabilidad que da esta fórmula es la más favorable para la persona que vende los periódicos. Esa probabilidad es de 0.060. ¿Qué pasa si esa probabilidad aumenta? Si esa probabilidad aumenta, los que se van a ver beneficiados son los clientes del periódico, y si esa probabilidad disminuye, quien se ve beneficiado es el vendedor de periódicos. Entonces vamos a aplicar esta formulita acá. Esto es igual a la probabilidad, que es 0,60 multiplicado por el C sub 0 y da 12. Y acá vamos a abrir paréntesis, 1 menos P, que sería este valor, multiplicado por C sub U, da 12. Entonces eso quiere decir que el costo perdido por la demanda sobreestimada por cada periódico es de 12 cuando se sobreestima la demanda, y en ese caso
ese 12 es el costo que se perdió por lo que no se vendió al haber sobreestimado la demanda. Y acá este 12 sería el costo que se perdió por haber subestimado la demanda y no haber ganado esa utilidad. Entonces, cuando la probabilidad es de 60, estos valores son iguales. ¿Qué pasa si aumenta esta probabilidad? Por ejemplo, a 0,70. Vamos a aumentarla aquí a 0,70. Y entonces mire lo que pasa. Cuando se sobreestima la demanda, la pérdida es de 14 por cada producto que no se venda. En cambio, cuando se subestima la demanda, la pérdida es de 9 por cada producto que faltó para vender y haber ganado esa utilidad. ¿Quién se beneficia con el aumento de esta probabilidad? El cliente, porque hay más posibilidades de que menos clientes se queden sin periódico. ¿Quién se perjudica con el aumento? Se perjudica el vendedor de los periódicos, porque va a perder más cuando se sobreestima la demanda por cada periódico que lo que pierde cuando se subestima la demanda. ¿Qué pasa si esta probabilidad disminuye? Bueno, vamos a darle deshacer y ahora vamos a suponer que es de 0.50. Entonces, en este caso, cuando la probabilidad disminuye a 0.50, la pérdida por cada periódico que no se venda es de 10 en el caso de que se haya sobreestimado la demanda, y la pérdida en el caso de que se haya subestimado la demanda es de 15 por cada periódico que faltó para haber vendido, es decir, se perdió la utilidad. El punto más favorable para el vendedor de periódicos es la probabilidad que nos dio el cálculo, con el cual estaría perdiendo 12 si sobreestima la demanda. Igualmente estaría perdiendo 12 si se subestima la demanda. Este es el modelo pues de inventarios para un solo periodo de tiempo, y nosotros acá lo que hicimos fue calcular la cantidad a pedir, que serían 93 periódicos. De los 93, 3 son de reserva, y en total se tienen que pedir 93 periódicos con una probabilidad de 0.60, y con esa probabilidad de 0.60 la pérdida es igual cuando se sobreestima la demanda o cuando se subestima la demanda por cada periódico. Si la probabilidad aumenta, la pérdida por sobreestimar la demanda es mayor que la pérdida por subestimarla, y si esta probabilidad disminuye, entonces la pérdida por sobreestimar la demanda disminuye y esta aumenta. Ratifiquémoslo una vez más. 0.70 le cambiamos a 0.70, entonces con esa probabilidad se pierde más por cada periódico cuando se sobreestima la demanda que cuando se subestima la demanda. Si la probabilidad es de 60, la pérdida es igual, y si le disminuimos a 0.50,
entonces la pérdida es mayor cuando se subestima la demanda por cada periódico que cuando se sobreestima la demanda. Finalmente lo vamos a dejar con 0.60. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló Luciano Arizmendi, instructor SENA, Centro de Gestión Industrial. Hasta pronto.